Bienvenidos. Hoy vamos a ver la clase básica acerca de lo que es ventas para Black Sheep. Lo primero que tenemos que saber es un poco de la evolución de las ventas. Evolución de las ventas. Y yo la defino en 3 etapas. ¿Por qué es tan importante entender esto? Porque eso nos va a enseñar lo que no es vender. Antes de saber lo que sí es vender, quiero que sepamos lo que no es vender. Y la primera etapa va desde siempre hasta más o menos los 1600, desde los 1600 hasta más o menos los 1960, donde la gente hablaba y decía que vender era sí o sí convencer a otra persona. De ahí vienen frases que hasta el día de hoy se utilizan como el buen vendedor le vende piedras al río, el buen vendedor vende arena en el desierto y cosas como esta, que son mentira. En esta época podemos encontrar, por ejemplo, esos ejemplos de la gente en las películas en Estados Unidos que venden aspiradoras y van de puerta en puerta, y ellos los entrenaban de esta forma. Les decían, para vender, tú vas, tocas la puerta y pones tu pie. Así la persona no puede cerrar. Y te quedas ahí hasta que te compre un aspirador. Te quedas ahí hasta que te compre unos cuchillos. Te quedas ahí hasta que te compren. Tienes que vender sí o sí. Si tú no cierras a todos los clientes, tú eres un mal vendedor. Esta es la época en la que yo llamo la época de los cazadores. ¿Por qué? Porque los vendedores iban por la vida como si fueran cazadores con una escopeta mirando a todo lo que se mueva y golpeando. Te ven a todos o ven a todos con cara de dinero y punto. Y aquí está este concepto de véndele a todo lo que se mueva. Aquí el principio de las ventas es convencer. Convencer. Y esto es un terrible error, porque vender no se trata de convencer. Acá muchas veces yo le he preguntado a la gente, oye, ¿qué crees que es vender? Y la gente siempre suele responder, es convencer a otros para que compren algo. No, no es así. Esto fue así en esta etapa de la historia, pero ya no más. Y luego, a partir de los 1960, cuando empieza a aparecer la televisión, hasta más o menos los 2000, aparece otra forma de venta. De repente las personas ya estaban muy hastiadas de esta clase de vendedores, estaban hartos, entonces ya no les abrían la puerta, ya no funcionaba, las ventas habían caído y las empresas y la gran industria del marketing empieza a pensar qué tenemos que hacer ahora, cómo podemos hacer. Y aquí aparece una nueva etapa donde yo lo llamo cazadores furtivos. ¿Por qué cazadores furtivos? Porque ellos empiezan a hablar acerca de que, ok, ya no vamos a convencer a las personas. Ahora tenemos que crear necesidades. ¿Han visto El Lobo de Wall Street? ¿La película? ¿Sí? Bueno, El Lobo de Wall Street es un gran ejemplo. ¿Por qué? Porque de repente te dicen, no, tienes que crear la necesidad del ejemplo, ¿no? Véndeme este marcador. ¿No? ¿Cómo me vendes este marcador, Alejandro? Véndeme este marcador. Dime algo que quieras en la pizarra. Tengo otro marcador. Luego que alguien más. Muy bien. Entonces te dicen, crea la necesidad para que ellos te compren. Pero esto termina siendo nefasto. Para mí, esta es la peor época de las ventas. ¿Saben por qué? Porque en esta época aparecen las grandes campañas engañosas. ¿Como cuál? Por ejemplo, vamos a ir por la más suave. ¿Han escuchado que el desayuno es la Comida más importante. comida más importante del día, ¿no es cierto? ¿Lo escuchaste, cierto, Marcia? ¿Se lo has dicho a tus hijos alguna vez? ¿No? Ah, qué bueno. ¿No? Pero, ¿de dónde nace esto de la comida o el desayuno es la comida más importante del día? Nace de un simple lugar. Un día, una gran industria de tocino en Estados Unidos tenía las ventas muy bajas y dijo, ¿cómo hacemos para vender más? ¿Cómo hacemos para vender más tocino? Y a algún marketólogo brillante en el concepto de hay que generar la necesidad se le ocurrió hacer grandes campañas de marketing con doctores que salían diciendo en la televisión que el desayuno era la comida más importante del día. Y no solo eso, sino que el desayuno tenía que estar compuesto de cierta forma. Tenía que tener huevos, tocino y pan.
y además de un jugo de frutas. Y ahí nace el famoso desayuno americano, ¿no? Ustedes han ido a algún hotel, a algún lugar, dicen, dame un desayuno americano y le traen unos huevos fritos con un tocino, con una pieza de pan y un jugo de naranja, ¿no? Y un café, desayuno americano. Y nace este concepto, ¿no? De el desayuno es lo más importante del día y los doctores empezaron a decirlo y ¿saben qué? Eso es mentira, ¿no? El desayuno no es la comida más importante del día. Ninguna comida es más importante que otra. De hecho, ¿alguna vez han escuchado acerca de lo que es el ayuno intermitente? El ayuno intermitente. De repente, un nutricionista muy famoso actualmente, ganador del premio Nobel por este postulado, agarra y dice, oigan, creo que no está muy bueno esto de comer muchas veces al día. Y empieza a analizar cómo es el origen de los humanos, empieza a decir, se da cuenta que al principio nosotros éramos cazadores. Y cuando éramos cazadores, nosotros a veces comíamos una vez cada 2 días, una vez cada 3 días, cuando lográbamos cazar algo. Y nuestros cuerpos funcionaban de esa forma. Y empezó a estudiar a muchas tribus del África que aún siguen siendo cazadoras, sobre todo cazadoras y recolectoras. Y se dio cuenta que esas tribus tienen la condición física más envidiable en todo el planeta. Pueden correr kilómetros de kilómetros y durante horas sin cansarse. Y se debe justamente a que tienen otra forma de alimentación. Y aquí es donde él postula el ayuno intermitente, donde te da ciertas ventanas de horas al día y te dice, ok, tú puedes comer durante estas 4 horas, pero 20 horas no. Puedes comer durante 6 horas, pero 18 no. Puedes comer durante 8, pero 16 no. Entonces, el ayuno intermitente, a diferencia de lo que se ha venido diciendo, ¿no? Porque dicen, no, tienes que comer 6, 7 veces al día porque eso acelera tu metabolismo, ¿no? Que viene justamente de este tipo de campañas de marketing, ¿no? El ayuno intermitente te dice, no. Es más, si puedes comer una sola vez al día, bien, porque tu cuerpo trabaja de una mejor manera. Y el amigo ganó un premio Nobel. Entonces, esto es un ejemplo de una campaña de marketing exitosa, pero fraudulenta. Otros grandes ejemplos, los cigarrillos. Toda la industria tabacalera y todo el mundo que fuma hoy en día es gracias al marketing. Porque un día las tabacaleras en Estados Unidos dijeron más o menos acá, ¿cómo hacemos que la gente fume más? ¿Cómo hacemos que vendan? Y tomaron 3 francos de ataque principalmente. El primero, empezaron a poner a toda la gente en las películas y en la televisión a fumar. Entonces todo el mundo salía fumando. Si ustedes miran películas de esta época, de los 1960, 1970, todo el bendito mundo saca su cigarro y se pone a fumar en algún punto de la película. Empezaron a hacer campañas médicas, el segundo flanco. Empezaron a hacer que médicos salgan y digan, no, que los cigarrillos te van a relajar, que van a hacer eso. ¿Y saben qué? Gracias a esas campañas con los médicos, hacían que niños de 8 años fumen. Pero le decían, no, tu hijo le duele la cabeza, dale un cigarro, se le va a calmar. Y esto promovían los doctores. Los doctores. Y obviamente, hoy en día, el nivel del tabaquismo en el mundo es inmenso y es gracias a una campaña que viene de esta época, de crear necesidad. Y otro gran ejemplo, y tal vez el más nefasto de todos, la heroína. La heroína fue un medicamento que se descubrió en cierto momento y obviamente la heroína tiene muchos efectos calmantes en el cuerpo, quita los dolores. ¿Por qué? Porque es un opioide, es decir, viene del opio, de la flor de la amapola y es una droga muy poderosa. Sin embargo, es tan adictiva, que una sola dosis es suficiente para que te vuelvas adicto, literalmente. Y en esta época empezaron a lanzarse campañas porque se descubrió, dijeron esto está bueno, lo podemos producir, se hizo una patente y se empezó a hacer campañas médicas y todos los doctores empezaron a utilizar este opioide y opioides derivados, ¿no? Lo cual provocó que muchísima gente se adicta. En Netflix hay un documental, no recuerdo bien cómo se llama, pero es acerca de un fármaco que es un opioide, que se lo empezó a vender así sin prescripción, como si fueran aspirinas en las farmacias, ¿no? Y la gente empezó a consumirlos. Y hoy en día hay toda una generación, hoy, que están vivos, ¿no? Que son como zombies. O sea, están caminando en la calle y se quedan así. ¿Por qué? Porque son adictos a esta. Es una droga muy famosa. ¿Qué se llama? Es el oxitocin. Oxicodona, ¿no? Y es un opioide. Y viene de esta época, ¿no? Es que esta parte de crear una necesidad es tal vez lo más nefasto que yo conozco en cuanto a marketing y ventas, ¿no? ¿Por qué? Porque generó todas estas posibilidades y campañas como estas hay un montón. Entonces, esta es una terrible etapa. Y por supuesto que esto no es vender, ¿no? Y hoy en día
vamos a poner en la actualidad. De repente, los vendedores, los marketólogos somos más conscientes y decimos, ok, ¿realmente qué sucede? Ok, yo tengo un buen producto, tengo, no sé, a ver, pásenme un producto cualquiera. Okay. Tengo un case de celular y es bueno. Es de muy buena marca, digo, es de muy buen material, sirve para caídas, evita que el teléfono se rompa, protege la pantalla, protege de rayaduras. Pero ven acá, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? Una marquita. Una manzanita, ¿no? Entonces, David, ¿qué marca es tu celular? Ok, ¿le sirve a tu Tecno? Y Marce, ¿qué marca es tu celular? Tengo también. ¿Le sirve a tu Tecno? No creo. Claro que no, porque este está hecho para iPhone. Ah, Entonces, ¿qué significa? Que este producto no es para todos. Entonces, dejo de tener la idea tonta de que vender es convencer a las personas, porque no todo el mundo va a ser mi cliente. No todo el mundo quiere mi producto. No a todo el mundo le sirve mi producto. Dejo de tener esa idea de que tengo que crear la necesidad, porque ¿para qué voy a perder el tiempo creando necesidad si hay personas que realmente tienen necesidad de mi producto? Y si tú estás vendiendo un producto que nadie necesita, eres un charlatán y un estafador. Así de simple, ¿no? Entonces, tú tienes, gracias Ale, tú tienes en esta nueva etapa donde somos buscadores. Y entendemos, no todos son mi cliente. No todos son mi cliente. Hay personas que buscan precio. Tal vez tú no tienes el precio que la persona busca. No pierdas tiempo convenciéndola. Ve a quien sí tiene el presupuesto para comprar tu producto. Hay personas que no les va a interesar alguna característica de tu producto. No los convenzas de que sí compren el producto aunque no tenga una característica que ellos necesitan. Porque ese cliente te va a odiar. En esta etapa nosotros dejamos de ser cazadores y nos convertimos en buscadores, nos convertimos en sembradores. Y aquí viene el concepto de lo que sí es vender. Vender es ayudar. Obviamente la gente odia a los vendedores. Todo el mundo odia a los vendedores. ¿O sea, les gustan los vendedores? Yo recuerdo, hace unos 4 o 5 meses atrás, estaba caminando en el multicine, en el megacenter, y ahí hay una tienda de perfumes, una islita. Y yo estaba caminando, me habló una chica colombiana con acento colombiano, se veía muy atractiva la chica. Me dice, oye amigo, venga, quiero preguntarle algo. Me acerco. Después de media hora, me fui de ahí con un perfume, porque no me soltaba. Utilizaba técnicas que eran, o sea que a mi gusto son terribles, ¿no? Por ejemplo, estas técnicas vienen de esta época y de esta época, que te dicen, el cliente siempre tiene que tener un producto en tus manos. Entonces, como que lo primero que hacen, hola, mira, ¡tam! Te ponen una botella de perfume en tus manos. Y empiezan a hablarte del perfume. Cuando dices, no, mira, esto no me interesa, ¡pam! Te ponen otra. Y empiezan a hablarte de la otra. ¡Pam! No me interesa, ¡pam! Te ponen otra, ¿no? Entonces, esta es una técnica nefasta. ¿Por qué? Porque estás poniendo una presión tan fuerte sobre el cliente que cuando sales de allí como cliente con tu botellita, dices, yo no quería esto. Pero de alguna forma te arrinconan. Y miren, si a mí, que conozco los preceptos de ventas y entendía las estrategias que estaban utilizando, me pudo vender y convencer, yo después de ese perfume lo detesté. Porque se me iba rápido del cuerpo, porque no era el aroma que yo realmente quería, pero allí estaba, terminé comprando, terminé gastando $50 en un perfume que no quería. Entonces, definitivamente, vas a odiar a los vendedores. ¿Por qué? Porque vienen con estas ideas. Hay una frase que se utiliza mucho hoy en día y es, la gente odia. ¿Cómo es? ¿La frase la saben? No. ¿No? Creo que sí, se las he dicho muchas veces. Bueno, ya como sea. La frase dice, la gente ama comprar pero odia que le vendan. La gente ama comprar, pero odia que le vendan. Vamos a ser honestos. Cuando tú tienes plata en tu bolsillo y te vas a cualquier centro comercial, a cualquier lugar y empiezas a ver las cositas y empiezas a ver todo, te emociona. ¿Sí o no? Pero cuando alguien se te acerca y te dice, oiga, mire, ¿qué digo? Te incomoda. ¿Por qué? Porque de repente estas dos generaciones de vendedores dañaron a la profesión de las ventas.
Y es triste, porque las ventas tienen que ser así. ¿Por qué? ¿Qué es vender? Vender es ayudar. ¿Ayudar a quién? A personas. Vender es ayudar a personas. Y si tú no entiendes que vender es ayudar, entonces no estás entendiendo lo que es vender. Mucha gente tiene vergüenza de vender. Una historia que siempre comento, o que me gusta mucho, cuando Robert Kiyosaki, un bestseller acerca de marketing, acerca de ventas y negocios del siglo XXI, está en una entrevista con una escritora. Ella es una conductora de televisión, tipo Oprah, porque habla acerca de libros y todo el tema. Entonces lo invitaron a Robert Kiyosaki, que estaba hablando de su bestseller, Padre Rico, Padre Pobre, ¿no? Y en el proceso, la entrevistadora le pregunta y le dice, señor Kiyosaki, le comento, yo soy tal persona, tengo esta maestría, tengo este doctorado, tengo este otro doctorado, tengo esta otra, y le muestra un montón de grados académicos de educación, una letrada completa, y saca un libro. Y le dice, este es mi libro, yo ya lo publiqué, pero no he vendido ni siquiera 2000 copias. Y Robert Kiyosaki mira el libro, le da una mirada, y la chica le pregunta, ¿cómo podría ser yo para que este libro llegue más, o sea, se venda? Y Robert está mirando y le dice, aprenda a vender. Y la chica se ofendió completamente, dijo, ¿cómo se atreve a decirme a mí que sea una vendedora si es que yo tengo tantos doctorados y que no sé qué? Robert agarró y dijo, bueno, mire, perdón, era una broma, no se preocupe, que no sé qué, la entrevista termina y se va, ¿no? Pero obviamente en sus escritos Robert Kiyosaki cuenta qué fue lo que pensó en verdad en ese momento. Y lo que pensó fue, qué triste, porque realmente esa chica lo único que no entiende es que vender no es nada malo, porque vender es ayudar a las personas. La razón por la que Robert Kiyosaki es un bestseller es uno, porque sabe vender, porque su libro se llama Padre Rico, Padre Pobre, en lugar de llamarse Finanzas Inductivas para tus hijos. Finanzas Inductivas para tus hijos no vende nada, a nadie. Pero Padre Rico, Padre Pobre es un título tan atractivo que sabe llegar a las personas. Robert Kiyosaki lo entiende que ese libro es tan bueno que tiene que ayudar a mucha gente. Entiende que lo que él aprendió a lo largo de sus experiencias de vida, que lo cuenta en ese libro, es tan importante que debe llegar a muchas personas. Y personalmente a mí el libro me ayudó muchísimo. Cuando yo leí ese libro, mi cabeza entendió tantas cosas. Entonces digo, gracias Robert Kiyosaki por ser un gran vendedor, porque de eso se trata, ayudar. Tú lo que haces al momento de vender, ahora sí vamos a hablar acerca de lo que es vender. Lo que haces es generar una conexión. Generas una conexión. ¿Entre qué y entre qué? Conectas una necesidad con una solución. ¿Quién tiene la necesidad? Un cliente. ¿Y qué es la solución? Un producto o servicio. Entonces, tú como vendedor no eres parte de esta ecuación. Tú solamente eres un tercero que genera esta conexión. ¿Por qué? Porque lo que importa aquí es la necesidad, importa la solución. Importa el cliente, importa el producto. Tú no. Tú no. Y ese es uno de los más grandes errores que cometen los vendedores hoy en día. Creer que son importantes para la transacción. No, para nada. Nosotros como vendedores solo somos facilitadores entre una necesidad y una solución. ¿Por qué la gente compra? Y esa es una pregunta muy importante. ¿Por qué la gente compra? Marcia, ¿por qué te compraste esa cartera? Me la regalaron. No, yo la verdad que no soy muy buena compradora. Yo no compro mucho, pienso mucho para comprar. Entonces, no creo ser un buen ejemplo. Tal vez seas un erizo. Alejandro, ¿por qué te compraste? Ahorita vamos a hablar de eso. ¿Por qué te compraste, Alejandro, ese iPhone? Uno, porque tenía el presupuesto. Dos, sabía que la característica de iPhone se ajustaban a mis necesidades. Ok. Alejandro dice, tenía el presupuesto y las características de iPhone se ajustaban a mis necesidades. Él entiende que había una necesidad, pero hay una razón más profunda.
Y la razón es porque el dinero para ti valía menos que el iPhone. Así de simple. Obviamente Alejandro, como todo buen consumidor de Apple, va a justificar que iPhone tiene todas las necesidades que se pueden requerir a cubrir, que cualquier otro celular podría hacerlo, pero está bien. Alejandro quería estatus. Alejandro quería una marca que sea exclusiva. Y está muy bien. iPhone cubre eso. Y Alejandro tenía el dinero para pagarlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El estatus, las características y todo engloba una solución a un problema que él tenía. Y eso hace que un aparato, un iPhone, sea mucho más valioso que el dinero que cuesta un iPhone. La gente compra porque lo que tú tienes para darles es más valioso que lo que vale el dinero para esa persona. No estamos hablando de un valor intrínseco en términos económicos o macroeconómicos. Estamos hablando de un valor subjetivo del dinero. Para mí vale mucho más, no lo sé. Por ejemplo, si yo viajo a algún lugar, créanme, prefiero 1000 veces ir a surfear a la playa de Lima. Para los que no conocen la playa de Lima es fea. ¿Por qué? Porque no tiene arena, es pura piedra. O sea, literalmente la playa de Lima no tiene arena, son piedritas. Duele caminar en la playa de Lima. En Lima no hay sol, el sol no existe. En Lima todo el año está nublado. Yo prefiero ir a la playa de Lima que ir a la playa en Punta Cana. ¿Por qué? Porque en Punta Cana no hay olas. Y para mí la playa de Punta Cana es un lugar aburrido. Porque sí, es muy bonito, que no sé qué, las personas... No es algo que me llame a mí. A mí me llama el surfear, porque es una actividad que yo hago, que me gusta, que me genera adrenalina. Entonces, yo prefiero 1000 veces la playa de Lima, que es otro lugar. Entonces, cuando alguien entiende mi necesidad, si alguien me ofrece un viaje, yo voy a escoger este otro. Ir a Punta Cana, o ir a Panamá. En Panamá las playas realmente me parecieron súper aburridas. Estuve 15 días estancado en una playa. Era muy bonito el hotel, muy bonitas las actividades, pero la playa como tal para mí era como... Sin embargo, en Lima, que estuve igual 15 días, yo disfruté al máximo esa playa, porque realmente disfrutaba esas olas venir, disfrutaba nadar, disfrutaba surfear, y aunque me caí un montón de veces y solamente logré surfear durante un segundo, es suficiente para que yo quiera ir de nuevo y volver a hacerlo. Entonces, el valor es subjetivo. Lo que tú tienes que tener el valor suficiente para que tu cliente quiera comprarlo. Y ahí es donde nosotros vamos a entrar a la siguiente etapa. Vamos a hacer una pequeña pausa. Entonces, continuamos. Ahora vamos a hablar acerca de 3 principios que son definitivos a la hora de vender. Y esto de acá es algo que tú tienes que aprender y aplicar sí o sí. El primero se llama Golden Circle o Círculo Dorado y fue postulado por Simon Sinek. Simon Sinek. Esto es algo que nunca te tienes que olvidar. ¿Por qué? Porque te va a decir o te va a ayudar a entender cómo compran las personas y por qué compran las personas y qué compran las personas y cómo lo hace un buen vendedor, cómo lo hace un vendedor mediocre y cómo lo hace un vendedor bueno. El círculo se plantea de esta forma. En el exterior tiene el qué, que se refiere a las características del producto. Por ejemplo, si hablamos del celular de David, gracias. Es un celular Tecmo que tiene un Sascuchija que es un celular Tecmo con una pantalla Super AMOLED, con una batería de 3000 mAh y tiene no sé qué otras características tiene. Bueno, son características, cosas que el que es el aparato, ¿no? No sé, por ejemplo, tiene 2 cámaras, tiene una luz, no sé, tiene 64 GB de memoria. Son las características, el qué, ¿no? El cómo habla de cómo beneficia este celular a las personas. Y cada qué tiene un cómo. Y ahorita vamos a entender por qué o cómo funciona. Y el por qué no son los beneficios, es por qué el cliente lo compraría. Esto se refiere a la emoción. Entonces, gracias David. Entonces, cuando nosotros hablamos del círculo dorado, tenemos que entender esto. Los malos vendedores venden de afuera hacia adentro. Esto lo hace un mal vendedor. ¿A qué se refiere? El mal vendedor va a empezar diciéndote características del producto. Y después, tal vez con suerte, te va a decir beneficios del producto. Por ejemplo, hola, hablaba por tu celular Tecmo.
Y él te dice, claro, es un celular Tecmo con 3000 mAh de batería, tiene una pantalla Super AMOLED, tiene 64 GB de RAM, tiene 8 núcleos de procesación y además tiene y va a darte todas las características, ¿no? Te va a mandar un mensaje con todas las características, cosas que el cliente ni siquiera entiende y tampoco le importan, ¿no? Y al final te va a decir algo como, oye, ¿y sabes qué? Su batería dura mucho tiempo. Entonces te dijo un beneficio. El mal vendedor hace esto y al por qué ni siquiera llega. Simplemente te da qué es, cómo es y por qué es. Y no te da por qué es. Estas personas venden muy poco. Y estas personas son el 99% de los vendedores en Bolivia. Cuando yo te reto, te desafío a que entres y le des clic a todas las publicidades que te salen en Facebook y hables con las personas y preguntes la típica precio. Y te van a dar todo esto. Características, de qué está hecho y todo esto. O sea, todo esto. Esto es un mal vendedor. Ahora, ¿cómo lo hacen los vendedores mediocres? Los vendedores mediocres empiezan en el cómo, pasan al qué y finalmente, si acaso, tal vez llegan al por qué. Empiezan aquí, van al qué y van allá. Entonces, ¿cómo lo hace un vendedor mediocre? ¿No? El vendedor mediocre te va a hablar y te va a decir, hola, ¿cómo estás? Me interesa tu celular Tecmo. Decir, oye, qué buen modelo. Su batería dura una semana. Y luego te va a decir, porque tiene una batería de 3000 mAh y tiene una pantalla Super AMOLED y que no sé qué. O te va a decir, oye, genial que te interesa este celular, porque su pantalla es muy fluida, ¿no? Vas a poder jugar videojuegos bien, ¿no? Entonces, va a ir al cómo. Este es un vendedor mediocre. Pero rara vez llegan al por qué. Y esto es triste, porque la realidad es que el buen vendedor empieza en el por qué y termina tal vez en el qué. Este es un buen vendedor. ¿Cómo funciona esto? ¿Qué es el por qué entonces? Habla de la emoción que lleva al cliente a comprar algo. No habla de las características, no habla de los beneficios, habla de la emoción. Por ejemplo, yo hace un tiempo tenía un Samsung Galaxy Flip, ¿no? Y obviamente esos se doblan, ¿no? Son como, bueno, son un cuadradito que se cierra, lo deben conocer, el Samsung Galaxy Flip. A mí me encantaba ese celular. ¿Por qué? Porque el hecho de que se doble hacía que entre muy compactamente en mi mano. Alejandro, pásame mi celular, por favor, debe estar por ahí. Hacía que entre muy compactamente en mi mano. Yo tengo un problema con los celulares. No tengo idea por qué cuando tienen este tamaño los hago caer. Y esta es la pantalla de mi celular actualmente. No sé si se logra notar que está completamente rota. ¿Por qué? Porque hace un tiempito se me cayó y se me rompió la pantalla y eso que acababa de cambiarla literalmente no me duró ni siquiera 3 días la pantalla sana y se volvió a romper. Entonces, cuando alguien entiende un porqué, no me va a decir algo como, oye, este es un Samsung Galaxy Flip que tiene que tiene 3000 o 5000 mAh de batería, tiene una pantalla retráctil y doble, que no sé qué, o no me va a decir qué es, no me va a decir cómo, no me va a decir, oye, este celular se dobla y es muy cómodo, que tú puedes ponerlo como trípode en cualquier lugar y hacer tus grabaciones, que son cosas muy buenas, los beneficios, me encantan. Pero la persona que entiende el por qué y entiende cómo venderme a mí, seguramente me va a decir, oye, ¿no estás cansado que se te rompa siempre la pantalla porque se te cae el celular? Y yo diré, oye, sí, estoy harto, porque odio estar con la pantalla rota. Entonces esta persona me dirá, te cuento, el Samsung Galaxy Z Flip va a entrar bien en tu mano. Entonces, ese vendedor toca mi por qué. Entiende qué me va a mover a comprar un producto. Y en el momento que él me muestra un por qué, ese momento ya ganó. El por qué puede tener dos tipos de características. ¿Por qué? Puede ser miedo o puede ser inspiración. Las personas solo compran por una de estas dos razones, miedo o inspiración.
solo compra por una de esas dos razones. Obviamente el miedo tiene que ver con todo lo negativo, ¿no? O lo que no quiero que me pase, ¿no? Y la inspiración tiene que ver con todo lo positivo o lo que sí quiero que me pase. Entonces, cuando yo entiendo el por qué un cliente está buscando algo, yo sabré qué beneficios darle, es decir, el cómo. Porque aquí hay una regla que quiero que se la graben para siempre, ¿no? Porque esta es una regla muy importante. Al cliente no le importa toda la información. Si tú estás cometiendo este error de agarrar y darle al cliente toda la información del producto, eres un mal vendedor. ¿Por qué? Porque al cliente no le importa. Al cliente le importa solo lo que el cliente quiere, ¿no? Y ahí está la habilidad del buen vendedor, descubrir qué quiere el cliente. Y esta es la clave. ¿Cómo descubro lo que quiere el cliente? Entendiendo el por qué quiere comprar algo. Cuando entiendo por qué quiere comprar algo, sabré decirle qué beneficio le voy a dar. Porque, por ejemplo, a mí el Z Flip, yo lo compro por dos beneficios, ¿no? Tiene un montón, innumerables, ¿no? Porque es un celular de muchas características muy deseables. Pero a mí me interesan dos, y por esas dos características yo lo compro. Primera, es cómodo y ergonómico. ¿Qué significa? Que pues no se me va a caer. No se me va a caer. En este tema de la comodidad también está que la pantalla está protegida. Porque claro, si está doblado y se me cae, a la pantalla no le pasa nada. A lo mucho se romperá la pantalla externa, pero esa no me va a afectar en mi diario vivir. ¿Cierto? Entonces, este es un cómo que a mí me interesa. Y el otro es que es práctico para grabar videos. ¿Por qué? Porque el hecho, a ver, el Samsung Galaxy Z Flip, como se dobla, tú lo puedes poner en cualquier lugar y te graba. O sea, yo literalmente puedo agarrar, ponerlo aquí en el piso y mientras estoy charlando con ustedes, me está grabando. Porque además puedo variar el ángulo de grabación. Puedo ponerlo ahí sobre la mesa, podría ponerlo ahí sobre el aire acondicionado y estaría grabándome. Más allá de eso, en la pantalla de atrás sale. Entonces yo puedo agarrar, poner el celular ahí, dobladito, pum, salgo y además puedo ver lo que estoy grabando. Con la cámara de atrás, que siempre es la que tiene mejor calidad, ¿no? Entonces, estas dos características son más que suficientes para mí para comprarlo, ¿no? En cuanto a beneficios. Y ahora, obviamente, si hablamos del qué, ¿no? Pues todas sus características, ¿no? que ya están ahí, ¿no? Entonces, esto es el círculo dorado de Simon Sinek, ¿no? Esto es lo que debe determinar tu forma de vender, ¿no? Si tú aprendes a vender desde aquí hacia afuera, tu ratio de ventas va a subir un montón, ¿no? La gente que vende en prospección fría, de afuera hacia adentro, de cada 100 vende 3, 4, dependiendo del producto. Si es un producto de mucha rotación, pues venderá 10. El año pasado, por ejemplo, nosotros empezamos a vender unos matamosquitos, que eran unas lamparitas que tenían una luz UV. Llegaron los matamosquitos y vendimos muchísimos. Vendimos en menos de 2 semanas, vendimos como casi 2000 unidades de ese producto. La cuestión es que traje muchos vendedores y había muchos que su ratio era de 100 números que llevaba, vendían un hito. Habían otros que de 100 números vendían 10, y ese era David, por ejemplo. De cada 100 números, David vendía más o menos 10, ese era su ratio de ventas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esta situación? Cuando tú aprendes esto, tu ratio puede pasar de cada 100 números que te llegan, pues venderás 50. Porque no venderás el matamosquitos como una característica. No, sí, es que tiene una luz UV tiene una luz UV y un ventilador. Venderás como tiene una capacidad increíble para atraer a los mosquitos en la oscuridad y los atrapa en su fondo. Eso será con el cómo. Pero el buen vendedor entenderá, dígame señor, ¿por qué lo molestan tanto los mosquitos? Bueno, mira, te cuento que yo vivo en una zona donde hay demasiados mosquitos y estoy muy preocupado porque hay muchas enfermedades y tengo una hija recién nacida. Ah, perfecto. Mire, yo le cuento que este ventilador va a poder cuidar a su hija, porque este ventilador hace esto. Entonces sé dónde hablar.
Entonces, yo ya no va a ser simplemente un, oye, mira, te doy beneficios o características, sino tengo una conexión contigo. Y esa conexión es justamente, entiendo tu necesidad y la conecto con una solución. Bien, ¿preguntas? ¿Del círculo dorado? El tema del por qué realmente está definido que uno lo hace por miedo o por inspiración. Sí, ¿Sí? es que nada más. O sea, es que lo haces porque no quieres que te pase algo, o lo haces porque quieres que te pase algo. No, no hay más, o sea, tú compras porque quieres algo bonito o porque no quieres algo feo. ¿No? O sea, es así, o sea, compro porque quiero algo bonito, porque quiero algo que me va a aportar felicidad, alegría, gozo o cualquier cosa, o compro algo porque no quiero que algo malo me pase. ¿No? Entonces son las únicas dos razones. No compra a nadie más por otra cosa. ¿No? Así es simple. Ahora, el miedo, por ejemplo, puede ser no quiero que le pase algo a alguien. No quiero que alguien viva una situación. ¿No? Entonces, es así. ¿Alguna otra pregunta? Perfecto. Vamos a pasar al segundo principio. Entender el perfil del cliente. ¿Ok? Existen muchas formas de analizar a los clientes y entender sus perfiles. A mí me gusta esta. Es la que yo aplico y para mí esta es la más práctica, pero no es la única. Los invito a que ustedes también busquen otras formas, a lo mejor encuentran algo que se acomode mejor a ustedes, pero para mí solo existen 4 tipos de clientes. ¿Ok? La primera se llama erizo. Son 4 animales. ¿Conocen a los erizos? ¿Cómo son los erizos? Son unos puercoespines, ¿no? O sea, también se llaman puercoespines, tienen espinas en la espalda y si tú te quieres acercar a tocarlos, se hacen bolita y te disparan espinas, ¿no? Entonces son animales muy peligrosos, si es que los molestas, ¿no? Los clientes que son erizos son así. Son esa clase de clientes que son mala onda, ¿no? Que tú les escribes y te dicen, ay, sí, claro, no, puede ser. Son clientes que están llenos de miedo, no te van a tratar bien, van a estar asustados, no les va a convencer nada de lo que les dices y van a estar preguntándote muchas cosas durante mucho tiempo, al punto de que te va a dar ganas de decirle, púdrete, cliente. Pero los erizos tienen una característica interesante. Como tienen tanto miedo, cuando compran algo, se fidelizan automáticamente. Es decir, un erizo tal vez te va a costar venderle, pero en el momento en que lo compre y le guste el producto y realmente solucione su problema, ese erizo va a ser tu cliente fiel. Y no solo va a ser tu cliente fiel, te va a recomendar. Porque cuando alguien no, es que es él, solamente, no, de él tienes que comprar, no, solo de él. Pero vende 20 pesos más caro, no importa, de él tienes que comprar, ¿no? ¿Por qué? Porque generaste un vínculo, ¿no? Entonces, es difícil venderles, pero se fidelizan y te vuelven a comprar muchas veces. Y eso es genial. Luego están los delfines. ¿Quiénes son los delfines? Los delfines son personas muy sociables. Son personas que les importa muchísimo la sociedad, el compartir en grupo, la fiesta. Te das cuenta o los reconoces porque siempre están posteando cosas de lo que hacen en grupo. Y esta clase de clientes son muy emocionales, es muy fácil venderles, porque se emocionan. Entonces, si tú les tocas un poquito el porqué y les das un par de combos, ya está, los enamoraste, ¿no? Estos clientes son maravillosos, pero no son fieles. Porque como les emociona tanto, va a venir un siguiente vendedor y se van a ir con él. Y va a venir un tercero y se va a ir con él. Entonces, la cuestión con ellos es que son muy emocionales, pero son fáciles de vender. Y luego están las ballenas. Las ballenas son personas muy comprometidas con causas. Tienen visiones, metas claras. Aquí vas a encontrar, por ejemplo, a todas las personas que son religiosas, a los que son veganos, a los que son vegetarianos, a los que son feministas, a los que son progresistas. O sea, son personas que tienen una visión muy específica del mundo, ¿no? Son personas que les interesa lo social, son personas que les interesa una causa, no quieren ser parte de una causa. Ellos tienen que sentir que están haciendo algo positivo en el mundo, ¿no? Que están cambiando al mundo, que están mejorando la vida de alguien. Entonces, estos son clientes no tan emocionales, pero sí son clientes que van a comprar desde, oye, esto suma o no me suma a lo que yo creo, ¿no? Finalmente están los tiburones. Y los tiburones son los que hay más poquito en el mundo. En el mundo somos muy poquitos tiburones. ¿Cómo compramos los tiburones? ¿Con el qué?
Somos el único caso en el cual deberías empezar de afuera hacia adentro. ¿Por qué? Porque los tiburones normalmente al comprar algo ya sabemos todo del producto, ¿no? Normalmente ya hemos investigado, lo hemos googleado, hemos visto cómo funciona y ya lo entendemos, ¿no? Entonces cuando yo hablo a alguien para que me venda algo, quiero saber literalmente cosas puntuales. Cuánto cuesta, de qué está hecho, cómo me lo van a enviar y cosas de ese estilo, ¿no? Pero aquí estamos la menor parte de personas del mundo. Muy pocos somos realmente tiburones. Entonces, esas personas se les vende desde lo frío, irracional, ¿no? Es como, ok, ¿qué quieres? Quiero esto. ¿Por qué lo quieres? Por esto. Chao. Entonces, ahora, ¿cómo le vendo a cada uno de esos perfiles? Muy sencillo. Si tú te pillas con un erizo, la forma de venderle al erizo es siendo muy paciente y respetuoso. Porque el erizo va a preguntarte muchas cosas. El erizo, es más, te va a preguntar la misma cosa 4 o 5 veces por seguridad. Y eso es triste. ¿Te ha pasado? Que un cliente agarre y te pregunta la misma cosa muchas veces. Y lo va a hacer por seguridad, pero lo va a hacer, por ahí me estaba mintiendo antes, te pregunto de nuevo, ¿no? Entonces, los erizos son personas que requieren paciencia, requieren que los trates muy bien, requieren sentirse seguros, y eso es lo que tienes que entender. Al erizo tienes que darle un ambiente de seguridad, decirle tranquilo, ven, yo resuelvo todas tus dudas. No importa si tienes 1.000.000 de dudas, yo las resuelvo, estoy para servirte. Entonces, al erizo se le vende desde el servicio. El servicio es la clave de la venta del erizo. El erizo va a decir, oye, qué bien me ha tratado esta señora, qué bien me ha tratado este joven, qué bien me ha tratado este hombre. Yo quiero comprarle a este hombre, a esta señora, a este joven. Entonces, los erizos se les vende así. A los delfines se les vende desde lo social. Digo, desde lo sociable, no desde lo social, desde lo sociable. Es decir, les tocas la emoción. Esto te va a hacer la envidia de tus amigos. Tu novia va a amar esto. Estoy seguro que nadie en tu círculo tiene esto. No, esto va a ser el alma de la fiesta. No, oye, escucha, esto te va a hacer, o sea, entiendes, ¿no? Al delfín lo tocas desde ahí, desde vas a ser único en el grupo. Esto te va a parecer, esto va a ser genial. Ahora, por ejemplo, a los delfines, esto todos los jóvenes lo están comprando, ¿no? Eso le vende. ¿Por qué? Porque yo quiero ser como todos los jóvenes, ¿no? Yo quiero ser parte de la manada, ¿no? El delfín es así. Entonces, le vendes desde esa perspectiva. La ballena, ¿no? Desde lo social. Es decir, cada vez que se compra uno de estos teléfonos, Samsung dona $2 a niños de África muriendo de hambre. Oh, genial, dame 2 teléfonos, ¿no? Así dono $4 a África, ¿no? O sea, lo van a hacer desde ese punto, ¿no? Por ejemplo, si son ecologistas, ¿no? A ver, por ejemplo, acá las ballenas aman comprar un producto que es los cepillos de dientes de bambú, ¿lo sabían? ¿Sí? Bueno, los cepillos de dientes de bambú contaminan muchísimo más que los cepillos de dientes de plástico. Pero claro, al marketing, ¿qué es lo que hace desde un marketing muy antiguo? Crear una necesidad. Con los cepillos de dientes de bambú crearon la necesidad de estos cepillos salvan al mundo, ¿no? Entonces todos los ecologistas salieron a decir hay que comprar cepillos de madera, ¿no? Pero eso contamina mucho más y genera mucho más impacto ecológico que los de plástico. Porque los de plástico tienen costos muy baratos, los de plástico generan o sea, se pueden vender mucho tiempo y son reciclables. Los de madera generan un gasto de agua tan gigantesco que no son ecológicos. Las bolsas de las reutilizables, ¿no es cierto? Para que sea sustentable el precio al que se vende, tú tendrías que utilizarlas al menos 15 millones de veces. Si no estás usando tu bolsita 15 millones de veces, bueno, te estaría más ecológico usar bolsas de plástico. ¿Quieres salvar el mundo? Reutiliza las bolsas de plástico que ya tienes. Bueno, pero es eso, les tocas eso, el social. Vas a salvar al mundo, con este producto estás apoyando una causa, con este producto eres parte de la solución, no del problema. Así les van a decir las ballenas. Y a los tiburones, diciéndoles el qué. Así de simple. Se frío directo con concreto, ¿no?
El tiburón quiere saber números, quiere saber características, y punto, no le interesa que le hables de beneficios o de emociones. Al tiburón no le interesa contarte su vida, ¿no? Claro que el tiburón tiene por qué si tiene cómo, ¿no? Por supuesto. Pero el tiburón ya se los ha resuelto él solito, ¿no? Porque son así, ¿no? Ahora, un consejo: nunca le vendas a tiburones frente a los otros perfiles. Los tiburones van a espantar a los otros perfiles. Porque el tiburón va a hacer preguntas que los otros perfiles ni siquiera se les hubieran ocurrido. Y eso los va a asustar, va a decir, "Ah, es cierto", ¿no? Y se van a dar cuenta de que hay un universo externo a lo que ellos saben. El mejor ejemplo que te puedo dar es como que llevas a un hombre a comprar un auto con una mujer, ¿no? La mujer quiere comprar el auto, ¿no? La mujer puede ir y comprarlo. Oye, quiero un auto, claro, como lo quiere Rosa. Listo, eso es todo lo que la mujer podría querer, ¿no? Caja automática. Claro, caja automática rosa, ¿no? Sí. Pero el hombre viene y dice, no, pero ¿cuántos caballos de fuerza tiene? Entonces la mujer se queda como, claro, como son esposos está bien, confía en él. Pero ¿qué pasaría si una mujer sola fue a una concesionaria y está comprando un auto y el vendedor le dice, venga, y aquí hay un señor, venga, les vendo los dos al mismo tiempo? Y el hombre empieza a preguntar esas cosas. Te aseguro que la mujer que tenía la plata en la cartera y que solo si le mostrabas un auto rosado con caja automática te lo compraba, no va a comprar. Porque se asustó de las preguntas que hizo el otro. Porque se hizo consciente de información que no quería saber. Y aquí vuelvo a darte una vez más el consejo: no le des información al cliente que no te ha pedido, ¿no? Porque lo vas a asustar, ¿no? El cliente no le interesa, el cliente solo quiere lo que quiere, punto. ¿Ok? ¿Tienen preguntas acerca del perfil del cliente? ¿No? Bien. Finalmente, ¿cómo me comunico con el cliente? Ok, ya hemos visto qué tengo que decirle, hemos visto a quién tengo que decirle. Pero la pregunta es, ¿cómo rayos, Jimmy, descubro cuál es su por qué? ¿Cómo rayos descubro qué perfil de cliente es? Con un esquema muy simple. Y esta es la clave de las ventas. Este es el verdadero secreto. Y aquí es donde realmente hacemos una diferencia. ¿Se acuerdan que les dije que no eres parte de la ecuación, verdad? Los vendedores muchas veces cometemos el error de llegar y empezar a hablar de nosotros, del producto. No le interesa al cliente. Pero ¿saben qué sí le interesa al cliente y saben qué nos gusta a todos sin excepción? Hablar de nosotros mismos. Nos encanta hablar de nosotros mismos. Nos encanta decir nuestros problemas, nos encanta contar nuestras cosas, pero sobre todo nos encanta que nos escuchen. Esa es la clave. Algo que ya nos gusta. Claro, como humanos nos gusta hablar, pero como vendedor nos tiene que dejar, o sea, tenemos que aprender a escuchar. Tenemos que tener una escucha efectiva, ¿no? ¿Y cómo logro esto? El cliente pregunta, yo respondo. Perdón, al revés. El vendedor pregunta, el cliente responde. 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 De eso se trata. Hacer muchas preguntas, ¿no? Ahora, ¿qué tipos de preguntas? ¿No? Primero, preguntas siempre abiertas. Nunca una pregunta cerrada. En el momento que tu pregunta, la respuesta es sí o no, perdiste. O bien, tal vez, no. Tus preguntas tienen que ser abiertas, tienen que hacer que el cliente te dé información. Si tú haces una pregunta que el cliente te puede responder con un sí, ya está. Por ejemplo, mi papá, durante muchos años, cuando éramos jóvenes, nos hacía una pregunta magistral, a mi parecer, ¿no? Cuando él tenía hambre y quería que le preparemos algo de comer, un sándwich de huevo, una chorrillana en un caso un poco más complejo, él siempre nos hacía la pregunta, hijito, hijita, amorcito, ¿me amas? Y miren esa pregunta, es magistral. ¿Me amas? ¿Me quieres? Claro que te quiero, papá, ¿cómo no te voy a querer? Entonces de repente empezaba con esa situación, ¿no? ¿Cuánto me quieres? Porque era así, ¿no? ¿Cuánto me quieres? Papá, yo te quiero muchísimo, te quiero de aquí al cielo, ¿cómo no te voy a querer?
Bueno, entonces si me quieres, hazme un sándwich de huevo. Él ya había ganado en el momento que hacía la pregunta. Obviamente dejó de funcionarle al poco tiempo, que repetir la misma pregunta. Y nosotros ya sabíamos, y ya se había vuelto un ritual, es, ¿cuánto me quieres, hijita? Ya voy. Ya. Entonces ibas a hacer el bendito sándwich de huevo. Pero era una pregunta magistral. ¿Cuánto me quieres? ¿No? Dense cuenta. Si la pregunta hubiera sido, ¿me quieres? Sí, te quiero. Ah, bueno, ahí moría. Pero la pregunta era, ¿cuánto me quieres? ¿Me quieres? Sí. ¿Cuánto me quieres? Papá, te quiero de aquí a la luna y a las estrellas y sabes que eres la belleza de mis ojos, ¿no? Diferente. Una pregunta abierta. Siempre preguntas abiertas, porque las preguntas abiertas van a abrirte el camino para que cierres la venta. Entonces, cada pregunta abierta va a hacer que el cliente te dé información. Y si tú eres bueno y empiezas a entender lo que el cliente te va a decir, vas a ir entendiendo qué perfil de cliente es. Y si tú eres bueno entendiendo el perfil del cliente y la información del cliente, entenderás cuál es el por qué el cliente quiere comprar. Si tú entiendes el por qué, vas a llegar a un punto donde el cliente dejará de responder y el cliente preguntará. Y ahí es cuando tú respondes. Pero no respondes cualquier cosa, respondes esto. El cliente pregunta, tú respondes, el cliente pregunta y se hace el cierre. Ojo, cierre no siempre significa te compro. Cierre es que te diga te compro o no te compro, ¿no? Porque ojo, si el cliente no te ha dado un sí o un no, eso no está cerrado y le toca seguimiento. Y esta es la otra clave. La comunicación requiere seguimiento. ¿El seguimiento qué es? Muy rara vez un cliente te va a tocar o te va a comprar al primer contacto. Rarísima es la vez que el cliente hace eso, ¿no? Los clientes compran con el seguimiento. Ayer me encantó algo que hizo Alejandro. Alejandro, bueno, tenemos un grupo, ¿lo viste, no, Marce? Sí, sí. O sea, Alejandro agarró y empezó a mandar el resultado de sus seguimientos. A ver, la mayor parte de la gente agarra, le llegan los números, la persona responde, el cliente lo dejó en visto y listo, se olvidaron, ¿no? Alejandro agarró a todas esas personas que no le habían respondido, que lo habían dejado en visto, que lo habían ignorado, y les habló a todos. De todos esos, 15 personas le volvieron a hablar. Le dijeron, oye, sí, perdón Alejandro, me había olvidado responderte, ¿no? ¿Y de esos 15 cuántos vendiste? Hicimos 4 nuevas fichas y otras reservas para otros días. Ok, de 15 se hizo 4 fichas, o sea, es decir, 4 pedidos y 6 otros días, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con esto? Son 4 ventas, ¿no? ¿De cuántos números? ¿De 100 habrán sido que hiciste seguimiento? Unos 150. Ya, de 150 personas que iban a quedar ahí al aire, surgieron 4 nuevas ventas. Claro, 9 opciones. Y esto es de un producto de alto ticket. No son productos de 30 pesos o de 40 pesos. Son productos arriba de los 300 pesos, ¿no? De los 250 en realidad, pero va entre los 250 y los 480 pesos, ¿no? Y se generaron 4 nuevas ventas por hacer seguimiento. Y hacer seguimiento es tan sencillo como volver a contactar a la persona. El seguimiento tiene que hacerse 5 días seguidos. Ah, durante 5 días es lo aconsejable. Claro, ¿no? El seguimiento tienes que hacerlo 5 días seguidos, es decir, 5 días les hablas, hola, ¿cómo estás? No sé qué. Tú, en tu primer contacto, de hecho, yo en WhatsApp Business suelo manejar etiquetas, ¿no? Que ya lo vamos a ver también en otro momento, pero en el WhatsApp Business yo tengo etiquetas. Una etiqueta es primer contacto, primer seguimiento, segundo seguimiento, tercer seguimiento, cuarto seguimiento y quinto seguimiento. Cuando yo agarro a las personas en mi primer contacto, los contacto en primer contacto, ¿no? Y al día siguiente yo reviso todas mis etiquetas de primer contacto y les vuelvo a escribir y tú los paso a primer seguimiento. El segundo día los paso y así, los voy escalando. Claro, y así Cuando vas. llegan a quinto seguimiento, todos los que llegan al quinto seguimiento, los paso a una carpeta o una etiqueta que se llama descartados. ¿Por qué? Porque esas personas ya no les voy a molestar. No me respondieron en 5 días, está bien, ¿no? Pero en 5 mensajitos ya está, no hay ningún problema. Pero esos descartados igual me sirven más adelante para hacer un nuevo seguimiento cuando tenga una oferta, cuando tenga una promoción, cuando tenga Claro. un nuevo producto, ¿no? Entonces empiezo a construir la clave del éxito para el vendedor, ¿no? Lo que han estado haciendo en sus WhatsApps este tiempo se llama cartera
de clientes. Cuando tú tienes una cartera de clientes, la rompes. ¿Por qué? Porque hay un último principio del cual les quiero hablar esta mañana. Y es más fácil y más barato que un cliente te vuelva a comprar a conseguir un nuevo cliente, ¿no? Siempre es más fácil hacer que un cliente te vuelva a comprar a que consigas uno nuevo desde cero. Porque el cliente que ya te compró antes, ya te conoce, ¿no? Así de simple. Bueno, ¿tienen alguna pregunta antes de terminar? Bien, esto ha sido la clase inicial de ventas. Créanme, en esta clase he concentrado y he apachurrado más de $5,000 en conocimiento, en cursos, talleres, mentorías y cosas que yo he tomado a lo largo de estos últimos años, ¿sí? Son las cosas que más me han funcionado y esto es lo que a ti te va a ayudar a tener un gran éxito en Black Sheep. Gracias por todo, tengan una excelente mañana. Nos vemos pronto.